Hola, mi nombre es Laura, esta es La Buena Señal y hoy te voy a dar el consejo más valioso que te hayan dado jamás a la hora de aprender tarot. Y esto es algo que probablemente te vaya a sorprender porque es algo que no se dice en los libros. De hecho, los libros te mandan a hacer todo lo contrario. Vale, ¿estás listo? Te vas a sorprender un poquito. Lo mejor que puedes hacer a la hora de aprender tarot es no usar tu intuición. Y me dirás tú, pero Laura, ¿cómo no voy a usar mi intuición si el tarot es precisamente para eso? Es una herramienta para usar mi intuición, para acceder a información de forma intuitiva. Sí, es verdad, el tarot es para eso, pero eso no quiere decir que tengas que usar tu intuición desde el minuto número 1 en el que empiezas a usar tarot. Y te voy a explicar por qué. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a usar una metáfora, ¿vale? Imagínate que te encanta el piano, te encanta la música y tú quieres aprender a tocar un instrumento. Vamos a poner que sea un piano. Y dices, ay, sí, quiero aprender a tocar porque cada vez que oigo estas canciones es como que la música me lleva y me despierta algo en mi corazón y yo quiero tocar con sentimiento, quiero tocar con pasión y quiero aprender a tocar todas estas canciones que me gustan. Entonces empiezas a ir a clases de piano y empiezas a aprender a tocar el piano. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede cuando aprendes a tocar un instrumento, y el instrumento es una metáfora para el tarot, porque el tarot es un instrumento también, lo que tienes que hacer es primero saber qué teclas tienes delante tuyo, tienes que saber cuántas teclas tienes que saber dónde está el do, dónde está el re, dónde está el fa, tienes que aprender lenguaje musical, tienes que aprender a leer partituras, tienes que saber lo que es una negra y una redonda y una blanca, tienes que aprender lo que es el ritmo, tienes que aprender muchas cosas que al principio es posible que te resulte un poco agobiante porque es mucha información y la primera vez que empiezas a tocar el piano pues suena un poco como do, re, mi y no suena como tú querías que sonara en tu cabeza. Tú en tu cabeza querías aprender todas esas grandes canciones y tocarlas con el corazón, sin embargo eso no es posible al principio. Al principio lo que tienes que hacer es aprender a manejar el instrumento y aprender a manejar el lenguaje de la música. Entonces cuando tú empiezas a estudiar tarot, lo que tienes que hacer es exactamente lo mismo. Antes de tocar con el corazón, antes de usar tu intuición, tienes que aprender a saber cómo es ese instrumento, a saber cómo son las cartas, a saber cuál es el do y cuál es el re, o lo que es lo mismo, saber qué significa esta carta y qué significa esta otra. Y tienes que tenerlo bien claro todo eso antes de poder tocar con pasión y antes de poder usar la intuición a la hora de leer las cartas, porque es exactamente lo mismo. La intuición es pasión de alguna manera, es algo que te sale del corazón. Y cuando tocas un instrumento con pasión, es algo que tienes la capacidad de hacerlo porque ya llevas mucho tiempo aprendiendo esas notas. O explicado de otra forma, es como cuando aprendes a conducir. Tú cuando aprendes a conducir un coche, primero tienes que saber cuál es cada pedal y en qué momento tienes que subir un pedal y bajar otro y cambiar de marcha. Y de la que empiezas a conducir al principio tienes que estar totalmente concentrado en el coche. Tienes que estar totalmente concentrado en qué pedal estás apretando, en cuándo lo tienes que soltar. Estás totalmente pendiente de lo que es el manejo del coche, en el manejo de la máquina. Y una vez que ya sabes manejar esa máquina, una vez que ya sabes conducir, puedes ir escuchando música, puedes ir hablando con otra persona o puedes ir pensando en tus cosas y vas conduciendo y no te das cuenta de que vas conduciendo porque lo tienes totalmente interiorizado. No tienes que pensar cuándo o cómo cambiar de marcha porque ya lo tienes tan sumamente interiorizado que te sale solo, que ya fluye. Y el tarot es exactamente lo mismo. Para que pueda fluir, para que la información intuitiva fluya y te venga y no tengas que pensar en ello y no tengas que dudar qué pedal tengo que apretar o qué significa esta carta, si tal vez significa esto o significa lo otro o quién es quién en una tirada. Para eso tienes que tener muy bien interiorizado
toda la información relevante al tarot, todo lo que es la estructura, los significados, el qué es cada carta, el cómo se usa. Entonces es importante que no uses tu intuición, porque si usas tu intuición desde el minuto número 1, desde el principio, lo único que vas a hacer va a ser generar un montón de confusión. Y el tarot de por sí ya es una herramienta que sin usar tu intuición te va a generar un montón de confusión, porque son 78 cartas y son un montón de significados, son más de 78 significados, hay tantos significados como cosas te puedas imaginar. El tarot abarca absolutamente todo, abarca todos los aspectos de la vida, todas las emociones, todas las cosas que nos suceden, y todo eso está condensado en una baraja de cartas. Entonces, ¿cómo no te va a generar confusión estudiar tarot? Y si encima le quieres añadir la parte intuitiva, lo que estás haciendo es recoger información técnica de los significados de las cartas y a la vez estás recogiendo información intuitiva, y eso te va a producir muchos problemas porque te va a hacer dudar. Entonces, es muy probable que en cualquier libro de tarot que cojas, libros de tarot normales o libros de tarot que acompañen a las barajas, es muy frecuente que te encuentres con este consejo a la hora de aprender a usar las cartas. Normalmente te dicen: coge las cartas, míralas, obsérvalas, muy bien, estoy de acuerdo con eso. Y luego te dicen muchas veces: mira la carta, saca una carta, haz una pregunta, saca una carta y mira a ver qué información te llega, mira a ver qué te dice tu intuición, qué sentimientos te despiertan, qué es lo que te dice esa carta. Voy a coger aquí una carta cualquiera al azar, esta que es la que tengo aquí más cerca, y me sale esta carta. Por ejemplo, la primera que ha salido sin mirar, esta es la carta del hierofante. Vale, no, voy a usar otro tarot mejor que sea más... un tarot más... un tarot tradicional. Ponte que te sale esta carta que se llama el mago. Y dice: ¿qué te evoca esta carta? Observa todo lo que ves. Y tú dices: ah, pues sí, mira, esta carta tiene este color de amarillo de fondo y todas esas flores, y esta carta, pues me evoca un montón de alegría. Y sí, porque el amarillo yo creo que es un color muy alegre. Entonces yo creo que esta carta me está diciendo que tengo que ser más alegre, y a lo mejor tengo que hacer ejercicio, porque sale este chico que está como, parece que está haciendo ejercicio con esa vara así para arriba y para abajo, parece incluso que tal vez esté hasta bailando Fiebre del Sábado Noche. Y esa es la información que te viene de manera intuitiva sin tener ni idea, por ejemplo, de lo que significa esta carta. Y luego el libro te dice: vale, ahora que ya has recibido esta información, vete al libro y mira su significado. Compara la información que te ha venido de manera intuitiva y compara la información que tienes en el libro. Entonces, ¿qué es lo que te está mandando a hacer este libro o la mayoría de los libros? Lo que te está diciendo es que compares tu información con la información de un libro, y tienes que tener en cuenta que tú ahora mismo estás en un proceso de aprender tarot, que esto es algo que te puede llevar muchísimos años. No quiere decir que te hayas comprado ayer las cartas y estés haciendo esto. Es posible que a lo mejor lleves un año haciendo esto que te mandan a hacer todos los libros. Entonces, cuando tú comparas tu información intuitiva con la información del libro, lo que estás haciendo es, te voy a poner otra metáfora, es como si mandas a un niño de parvulitos a hacer la selectividad y di: venga, responda a esas preguntas con lo que sea que te venga. Y luego le dices al niño: vale, ahora vamos a ponerte nota y vamos a ver si realmente has aprobado la lección. Esto es lo que dice el libro, que son las respuestas correctas. Entonces tú dices: uy, claro, yo no tengo ni idea, yo soy de parvulitos, realmente no sé nada de las cartas, no sé nada del tarot, o sé muy poquito. El libro siempre va a saber mejor que yo. El libro es el que tiene todas las respuestas a las preguntas. El libro es el que tiene todos los significados de las cartas. Entonces, en el momento en el que tú comparas la respuesta que te ha venido de manera intuitiva con el significado que viene en el libro, lo que vas a hacer va a ser pensar: el libro tiene razón y yo no. Y la información que me ha venido a mí de manera intuitiva es errónea porque yo no sé y el libro sí sabe. Los libros saben, los libros son sabios y yo estoy aprendiendo y seguramente no se me da bien esto de las cartas o no se me da bien esto de la intuición. ¿Ves cómo el usar tu intuición al principio es un arma de doble filo?
porque no quiere decir que tu intuición haya sido errónea. Todos somos intuitivos y todos tenemos la capacidad de recibir esos mensajes de manera intuitiva. Pero si utilizas tu intuición antes de tiempo, lo único que vas a conseguir va a ser minar tu autoestima. Vas a pensar que tu intuición no funciona bien, que no es válida, que no sabes echar las cartas. Y siempre vas a tener esa duda, vas a tener siempre información contradictoria, porque vas a coger el libro y te va a decir, es probable que ni siquiera entiendas el significado del mago, porque es una carta que a veces no se entiende, sobre todo al principio, y lo que sea que te diga, es muy probable que no tenga nada que ver con lo que te haya llegado a ti de manera intuitiva. Es probable que no te hable ni de ejercicio físico, ni de estar alegre, ni de bailar. Entonces, lo mejor que puedes hacer a la hora de aprender tarot, volviendo al principio, es limitarte a lo esencial, limitarte a conocer las cartas, a conocer los significados, a saber cómo funciona. No intentes leer con el corazón, no intentes leer con la intuición. Ya sé que esto es lo que queremos todos y ya sé que si estás interesado por el aprendizaje del tarot, lo has hecho, has decidido iniciarte en este mundo del tarot precisamente por eso, porque te llama la atención lo misterioso y lo místico, y quieres desarrollar tu intuición y quieres leer el futuro. Todos queremos ser Jimi Hendrix cuando empezamos a tocar la guitarra. Pero es algo que lleva tiempo y que es imprescindible que primero interioricemos. ¿Quiere esto decir que es imprescindible aprender los significados del tarot para leer de manera intuitiva? No. Si quieres, tú puedes coger una baraja desde el primer día, leer de manera intuitiva y no aprender nunca los significados de las cartas. Y eso no quiere decir que tus lecturas vayan a ser más o menos válidas. Igual que una persona puede coger una guitarra y si tiene oído puede aprender un poco de oído y puede aprender a tocar muchas canciones. Pero ¿qué es lo que va a pasar con esa persona? Lo que va a suceder es que va a llegar a un punto en el que va a tocar techo, porque no está haciendo uso de las herramientas que están a su disposición a la hora de tocar la guitarra, no está haciendo uso de la teoría y del uso del lenguaje musical. Entonces, con las cartas es un poco lo mismo. Tú puedes usar tu intuición si quieres, pero si lo que quieres es usar esa herramienta para acceder a tu intuición, lo primero que tienes que hacer es conocer bien esa herramienta y dejar la intuición a un lado. De verdad, es lo mejor que puedes hacer porque, como te decía, el tarot te va a generar muchísima confusión, desde el comprender de verdad los significados de las cartas hasta saber qué es lo que te está diciendo las cartas en una tirada. Entonces, la forma más fácil de aprender tarot es, como te digo, limitándote a lo más básico. Y esta es la forma que yo uso para enseñar tarot. En el curso de tarot que tengo, lo que hago es dejar la intuición a un lado. Para mí el uso de la intuición es una técnica avanzada que por supuesto la hay que usar, pero no al principio. Lo que tenemos que hacer en un primer momento es desmenuzar el tarot, por así decirlo, e irnos a lo más básico, irnos a los cimientos del tarot, a lo más sencillo, dejar a un lado la intuición, dejar a un lado la simbología, dejar a un lado la astrología, incluso la numerología. Nos tenemos que ir a lo súper básico y no solo eso, sino a relacionarlo con nuestra vida, con las cosas que nos pasan en el día a día. Tenemos que hacer que el tarot sea algo práctico, porque lo que queremos con el tarot es que nos ayude con nuestra vida. Entonces, si nos ponemos a pensar y a leer sobre cosas esotéricas y sobre cosas que no comprendemos y luego encima queremos ser intuitivos, lo único que vamos a hacer va a ser un batiburrillo de cosas confusas que no nos va a ayudar al final, y lo que queremos es que el tarot nos ayude. Entonces, si os interesa mi método práctico, sencillo y súper directo para aprender tarot, os voy a dejar el enlace abajo en la descripción del vídeo, seguramente una tarjeta o alguna llamada por ahí de atención para que os apuntéis. Y para mí la mejor forma de aprender tarot es como una pirámide. Como una pirámide. Primero hay que hacer la base, y la base es, tal vez pienses que sea aburrido, pero no tiene por qué ser aburrido.
tiene que ser práctico. Yo pienso que la base no tiene que ser aburrida, tiene que ser práctica, tienes que ponerla en relación con tu vida y con tu día a día. Y una vez que aprendes lo más básico, lo más sencillito, entonces vas añadiendo cosas. Una vez que ya sepas lo básico y sepas darle un significado útil a las cartas del tarot, entonces puedes añadir simbología y puedes añadir numerología y puedes añadir cosas esotéricas, y luego al final del todo es cuando le pones la guinda al pastel y usas tu intuición, y es cuando todo se transforma y es cuando el tarot te empieza a sorprender de verdad. Así que espero que por lo menos este consejo te sea de utilidad y no pongas en tela de juicio tu intuición, porque eres una persona muy intuitiva. Todos nacemos con intuición de serie, pero tenemos que saber cuándo utilizarla. Espero que os haya sido de ayuda y os mando un beso muy, muy grande y mucha suerte con vuestro estudio del tarot.